Dios el alfarero, nosotros el barro. Aleluya. El tema es Dios el alfarero, nosotros el barro. Y quiero que vayamos a Jeremías 18. Aleluya. Jeremías 18, aleluya. Aleluya. Jeremías 18, vamos a verlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen todos? ¿Todos tienen el versículo? Amén. 18. Jeremías 18, versículo 1 al versículo 6. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, en esta hora, Señor, colocamos esta palabra en tu presencia, Dios. Sabemos que tu Santo Espíritu vive dentro de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tú ministres esta palabra a cada corazón, a cada vida, Señor. Que tú hables, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestro espíritu, Padre, para entender, Dios, tu palabra, para entender lo que tú querías enseñarnos, Dios, por medio del profeta Jeremías. Te rogamos, Dios, que nos hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que hables, Señor, Dios mío, a todo nuestro ser. Necesitamos esta palabra en esta mañana, Señor. Padre, coloco este momento en tu presencia. Coloco a mis hermanos, coloco tu remanente, Señor, tu pueblo. Lo coloco en tus manos, Señor. Sé tú ministrándolos, Dios. Sé tú ministrando tu palabra en su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Dios el alfarero, nosotros el barro. Aleluya. Y ahí en Jeremías 18, 1 al 6 dice que Dios comienza diciendo al profeta Jeremías un mensaje ilustrado, una parábola. Porque cuando Dios hablaba por medio de parábolas era porque quería enseñar una verdad espiritual. Las parábolas eran una verdad. Las parábolas quizás no eran una verdad, una realidad, pero las parábolas enseñaban una realidad espiritual. Y Dios le habla a Jeremías y le ilustra dice que con el alfarero. Y dice que miremos, y quisiera que miráramos por un momento y vamos paso a paso a mirar el proceso de un alfarero y vamos a entender qué era lo que el Señor les quería decir. Le dijo al profeta que le dijera a la casa de Israel y que nos quería enseñar a nosotros. Y quiero que miremos los pasos de cómo se hace el alfarero para hacer una vasija. Y vamos a mirar 8 pasos. Y vamos a mirar el primero. Dice que el primer paso que el alfarero hace es limpiar el barro. Dice, antes de llegar a la rueda, el barro tiene que ser sacado de la tierra para ser llevado al alfarero. Antes de que el barro sea cogido por el alfarero, primero es tierra, ¿no? Y dice que es necesario que esa tierra se moje para que se convierta en barro. Y es por eso necesaria la palabra, cuando dice que el agua, ¿no? Dice, para que esta tierra se deje moldear es importante el agua para que se pueda convertir en barro.
Y es donde dice que este alfarero, antes de que lleve este barro, lo tiene que comenzar a limpiar. Tiene que comenzar a sacar las imperfecciones. Él hace ese puñado de barro y comienza a limpiarlo. Ese es el primer paso. Dice, cuando el barro está en las manos del alfarero, él lo examina y comienza a sacar las piedras, las raíces, las hojas secas e insectos muertos. Imaginémonos por un momento el barro, y el alfarero comienza a quitarle esas piedras, a quitarle esas hojas secas, a quitarle aún insectos, aún hojas muertas y toda aquella contaminación que tiene este barro. Ese es uno de los primeros, el primer paso. Dice, el segundo paso, dice, amasar el barro. Él comienza a amasar. Dice, al remover todas las impurezas, quedan las marcas y espacios vacíos de lo que fue removido. Comienza a amasar ese barro, pero como habían espacios vacíos donde se sacó una piedra, donde se sacó una hoja, esos espacios vacíos comienza él a moldearlos, a tratar de, dice que amasarlos, ¿cierto? Tercero, dice, centra el barro, lo centra en la rueda. Es colocado en la rueda y el alfarero pone ambas manos. Yo quiero que ustedes en su mente se imaginen esta ilustración. Dice que él coloca ambas manos sobre la arcilla, sobre ese barro. Pero al principio el barro se resiste, pero poco a poco se comienza a dejar moldear. Al principio el barro, como está duro, se resiste, pero poco a poco el barro comienza a dejarse moldear. El cuarto paso dice abrir el barro. El alfarero coloca sus dedos pulgares en el centro del barro mientras la rueda va girando, ¿cierto? Y aprieta haciendo una hendidura mientras la rueda va girando. Y dice, suavemente se va agrandando el hoyo y la masa ahora comienza a tener unas paredes gruesas. Quinto, se levanta el barro. Una vez que el barro está abierto, se comienza el proceso de levantarlo, creando un cilindro alto hacia arriba. Y ahorita vamos a mirar la ilustración, porque con nosotros se compara todo esto. Dice, crece hacia arriba hasta llegar al tamaño esperado, hasta llegar al tamaño que el alfarero quería que llegara. El sexto, formar el barro, que aquí es donde más es duro. Dice, en este momento el giro de la rueda es más lento. El alfarero tiene que girar la rueda lentamente. Dice, el giro de la rueda es más lento. El alfarero toma su tiempo. El barro se encuentra en un punto muy frágil. Con un movimiento indebido, la vasija quedará completamente deformada. Y ahí es donde el Señor comienza, dice, y lentamente el barro toma la forma que el alfarero quiere. Y dice, ahora vemos una vasija. El séptimo paso dice, llevar la vasija al horno. El alfarero la examina para asegurarse de que no tenga ninguna grieta para ser llevada al horno de fuego. O sea, la prueba, dice, él prueba la vasija. Es aquí donde la vasija se fortalecerá y se hace resistente a los golpes. Y el 8, el último paso, saca la vasija del horno. Ahora la vasija está fuerte, resistente y lista para cumplir su propósito. Cuando Dios le dice a aquel profeta Jeremías, dice en el 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El Señor le dijo, vete a la casa del alfarero y allá te voy a dar una enseñanza, allá te voy a mostrar, allá te voy a hablar.
primero que hace Jeremías es oír la voz de Dios. Y va y obedece a su voz. Y él fue a escuchar lo que Dios le tenía que hablar. Dios le dio una orden: levántate y vete. Y Jeremías obedece como un siervo fiel. Obedece la voz de Dios, aleluya. Y quiero que entendamos qué quiere decir cada cosa. El alfarero dice, cada palabra que Dios le mostraba a Jeremías tenía un significado grandísimo. El alfarero representa a Dios. El barro nos representa a nosotros. La rueda representa las circunstancias de la vida, las pruebas aún. Y el agua representa la palabra de Dios. Y quiero que vayamos ahí, Jeremías 18:3, aleluya. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Jeremías obedeció y dice que él vio cómo el alfarero trabajaba sobre la rueda. De esta manera, Dios quería mostrar a Jeremías cómo la nación se había corrompido, porque era una ilustración y una enseñanza que Dios quería que Jeremías le dijera a su pueblo Israel, pero que también nos habla a nosotros. Dice, el Señor quería moldearlos, pero el pueblo no se dejaba moldear. El pueblo era de dura cerviz. El pueblo de Israel no se dejaba moldear de Dios. Ni aún Jeremías, que era un verdadero profeta y hablaba al pueblo, ni aún a él le obedecían. No le obedecían a Dios. Dice, y al igual que la nación de Judá, Dios está trabajando en nuestras vidas. Como barro que somos, si tenemos mucha suciedad es muy difícil de moldear. El barro cuando está demasiado sucio, como iniciando y mirábamos que cuando es un barro demasiado sucio no se deja moldear, es duro. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y eso sucede a veces con nosotros. Somos duros de cerviz. Cuando dice cerviz está hablando de esta parte. Cerviz quiere decir que la persona que es dura de cerviz no agacha, no se humilla, sino que está erguida. El pueblo de Israel era duro de cerviz. Muchas veces el ser humano, aún conociendo la palabra, somos duros. No nos dejamos moldear por el alfarero, por nuestro Dios. No nos queremos dejar moldear. Dice, como barro que somos. Por ello es importante dejarnos moldear, aunque nos duela. El alfarero aprieta el barro para quitar esos vacíos. Recordemos que el alfarero cogió ese puñado de tierra y lo convirtió en barro. Pero él comienza a quitar esas piedras y las piedras dejan un vacío. Las hojas, todo aquello, las raíces, todo dejan ese vacío. Y el alfarero comienza a apretar porque no se quiere dejar moldear. Y empieza a apretar, así como empieza el Señor a apretar con su palabra. Apretar y a enseñarnos. Pero a veces no nos dejamos moldear. No nos dejamos moldear por el alfarero. Y se pone ambas manos en el barro. Pero el barro se resiste. El barro está duro y no quiere. Como a veces nosotros. Aunque escuchamos la palabra, aunque Dios nos habla por la palabra, somos duros. No nos dejamos moldear. No queremos. Como esos barros nos resistimos. El alfarero coloca un puño de barro sobre la rueda y hace girar para darle forma. Comienza ese alfarero. Quiere formarnos, pero no nos dejamos. Dice, recordemos que el barro en sus inicios en la rueda se resiste, así como nosotros a veces nos resistimos. Y en ese momento cuando Dios le hablaba a Jeremías, le quería dar esa enseñanza para que se la llevara a su pueblo y para de hoy en día podernosla enseñar a nosotros. Esto es una ilustración. Dice, así nosotros cuando nos ponemos en las manos del alfarero, o sea, en las manos de Dios,
Al inicio es difícil dejarnos moldear, somos duros. Este proceso toma su tiempo y es distinto en cada persona. No todo el mundo es igual. Hay personas que sí se dejan moldear. Hay barro que sí se deja moldear. Hay barro que es fácil, que cuando el alfarero lo coge es fácil de moldear, pero es que hay barro que no es fácil de moldear. Cada uno tiene su propio proceso. Por eso el alfarero comienza a formarnos. Dice, a veces se retrasa, a veces ese proceso se retrasa porque no queremos dejar lo que no le agrada a Dios. Esos vacíos, cuando el Señor empieza a apretar, esos odios, esos rencores, esa vida que llevábamos, todo aquello que no era de Dios, no lo queremos dejar. Queremos seguir cargando con el pecado. Queremos seguir detrás de nosotros, odiando y diciendo que somos hijos de Dios. Pero todavía odiamos, todavía no hemos perdonado, todavía tenemos ira, rencores, resentimientos. Tenemos una cantidad de cosas. Y el alfarero quiere moldearnos y quiere llenar esos vacíos que nos ha dejado ese barro contaminado, porque era demasiado contaminado, y al quitar toda esa suciedad tenemos que dejarnos moldear por el alfarero, pero no queremos. Aleluya. Dice que el alfarero aprieta con sus dedos haciendo una hendidura. Es inevitable pasar por este proceso sin cometer faltas, porque no podríamos decir que el alfarero inmediatamente cogió el barro y de una vez quedó perfecto. Es un proceso. Y él comienza a moldear. Y él comienza a darle la forma. Y a moldear. Y a apretar. Y a dar una forma. La forma que él quiere, el alfarero. Aleluya. A veces es inevitable no sentir dolor. Quizás muchas veces en ese proceso, nosotros como hijos de Dios vamos a caer. Pero recordemos que Dios dice en su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Dios. Aleluya. Y Dios dice precisamente que siempre, quizás en ese proceso, vamos a caer, vamos a desmayar, vamos a quererlo botar todo. En el proceso que el alfarero está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad pecaminosa tiende siempre al mal, no al bien, sino al mal, a lo más fácil. Por eso la palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y muchos entran por el camino ancho, por la puerta grande. Dice, pero la puerta estrecha es para los que pagan un precio. La puerta estrecha es para los que aceptan el sacrificio divino. La puerta estrecha es para aquellos que se dejan moldear, aleluya. Para aquellos que están en las manos del alfarero y se dejan moldear, aleluya. En la puerta estrecha, aleluya. Dice, al formar el barro, el giro de la rueda es más lento. El alfarero toma su tiempo. Ya ha pasado un proceso más de la mitad. Y quizás uno piensa, como todo ser humano, porque somos pecaminosos o nuestra humanidad caída, pensamos que ya hemos avanzado más, quizás más de la mitad. Pero en este punto es el punto más débil, porque ya ha pasado un proceso, pero ahí es donde dice al formarlo, porque cuando el alfarero comienza a formar esa vasija, cuando comienza a darle forma, cuando esa hendidura cada día va subiendo y va creciendo, cuando él está dándole esa forma, así como a nosotros cuando nos está dando esa forma y podemos mirar para arriba, es ahí donde quizás la vasija no se deja formar, quizás el barro no se deja formar. Y es ahí, en ese punto, donde muchas veces nosotros desfallecemos y volvemos atrás. Es ahí, en ese punto, donde el alfarero nos quiere firmes, pero el barro no se quiere dejar cuando va subiendo, cuando va en un proceso. Ahí es donde muchas veces se quiebra la vasija.
Y dice, se quiebra esa vasija, se quiebra. Quiero que miremos ahí el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La vasija que Dios quería formar, la vasija que Dios quería formar se perdió en las manos del alfarero. Él la estaba formando, pero el barro no se dejó. Y esa vasija cayó. Y dice, y se perdió. Se perdió. Dice, Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón, para poder ver esa vasija que Él quiere formar. Por eso Dios toma su tiempo. Ahí en ese punto exclusivo, muchas personas vuelven atrás porque no se dejan formar por el alfarero. Y ahí en ese punto exclusivamente dice que aunque el pueblo, porque Dios le estaba dando esta palabra a Jeremías para que le hablara al pueblo, dice, aunque el pueblo estaba en pecado, aún así Dios quería mostrarle a Jeremías que en su soberanía Él tenía el poder sobre la nación. Él podía transformarlos si ellos se dejaban, pero los seguiría moldeando hasta convertirlos en un pueblo aprobado para Él. Porque así pasa Dios con nosotros. Aunque esa vasija aparentemente se echa a perder, Dios siempre está trabajando con nosotros. Dios siempre nos está formando. Y cuando dice ahí en el versículo 4, en la segunda parte dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La vasija se echó a perder. No servía para su propósito. Quizás Dios la quería para un propósito, pero la vasija quería otro propósito diferente. La vasija se perdió, se echó a perder en las manos del alfarero. Y dice, ese momento en donde es tan frágil, dice, por ello el alfarero toma su tiempo y el barro debe dejarse moldear. Al estar en la rueda duele, porque Dios nos va a disciplinar. Al estar en la rueda, al apretar, al hacer con sus dos dedos la forma, ahí es donde duele, ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos formar como esas vasijas de barro que somos. Nos tenemos que dejar moldear del alfarero. Y es ahí dice, va a doler, porque Dios va a disciplinar, nos va a poner a prueba, nos va a poner las aflicciones. Dice, y tenemos que someternos a todas esas pruebas, aflicciones, pruebas, dolor. Dice, nos privará de lo que amamos. Amamos muchas veces y decimos, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba allá, yo la pasaba tan rico, y anhelamos estar otra vez allá nuevamente en el mundo, como cuando el pueblo de Israel anhelaba nuevamente volver a Egipto, volver otra vez a la esclavitud. Y a veces nos sucede igual, parecido. Dice, pero mientras sigamos girando en la rueda, cada circunstancia, recordemos que la rueda son las circunstancias de la vida. Estamos como ese barro ahí en las circunstancias de la vida. Dice, mientras sigamos girando en la rueda, cada circunstancia, por difícil que sea, dice, nos ayudará para nuestro bien. Dios usará cada circunstancia. Y recordemos que en Romanos 8:28 lo dice, a los que amamos a Dios. Veámoslo por un momento, mis amados. Romanos 8:28, aleluya. 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 Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. La vasija tiene un propósito. Dios quiere usar esa vasija para un propósito. Y dice que a los que amamos a Dios, pero a veces queremos la bendición, pero no queremos la prueba. A veces queremos la bendición y queremos cosas grandes, pero no queremos pagar un precio. Y ahí es donde Dios, ahí en ese punto tan frágil, es donde muchos dicen, me quedo grande, ya no pude más, y vuelven atrás. Quiero que nuevamente vayamos a Jeremías 18, aleluya, aleluya, aleluya. Jeremías 18, versículos 5 y 6, dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros en las manos de Dios. Bienvenidos mis amados, sigan. Así somos nosotros en las manos del alfarero. El alfarero está formando ese barro y nosotros somos ese barro. Si nos dejamos moldear, cosas maravillosas hará Dios con nosotros. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Dios no quiere que nos perdamos, mis amados. Dios no quiso que esa vasija se perdiera, porque dice que en las manos del alfarero la vasija se echó a perder, pero Él volvió y la restauró. Él volvió y hizo una vasija nueva. Quizás esa vasija estaba en 1000 pedazos. Quizás como nosotros muchas veces, nuestro hogar está hecho en 1000 pedazos, muchas veces destruido. Que decimos, Señor, si cogiéramos una vasija y la rompiéramos y la pusiéramos en 1000 pedazos, sería tan difícil coger pedazo a pedazo para restaurarlo. Pero al alfarero no le quedó grande. El alfarero quiso volver a hacer el proceso con esa vasija. Dice que él cogió la vasija, dice, quiero que lo vean nuevamente, la vasija en el 4. Versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, volvió y la formó. El alfarero volvió y cogió todos esos 1000 pedazos, y volvió y la unió y la volvió a hacer, y la comenzó a formar como él quería, porque él quería una vasija especial. Por eso Dios le mostró a Jeremías, vaya a la casa del alfarero y yo le mostraré lo que quiero enseñarle a mi pueblo. Y dice que esa vasija se echó a perder, pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso Él nos pasa por el proceso, mis amados. Por eso cuando dice que la vasija, cuando ya se deja formar, se la mete al horno de fuego. Siempre hemos estudiado la palabra que el fuego es juicio, pero en este contexto de la palabra, el fuego como es una ilustración en el contexto de esta palabra, el fuego aquí representa la prueba, la aflicción. Por eso dice que la vasija la metió al fuego. Él miró que no tuviera grietas, porque si la vasija hubiera tenido grietas, la vasija al meterla al horno no aguanta, se rompe. Pero por eso tiene que, antes de meterla al fuego, si no resiste el proceso cuando la está haciendo y moldeando, sí que menos iba a resistir el fuego, lo más duro. Por eso el alfarero revisa que la vasija no tenga ninguna grieta, ninguna hendidura, nada que de pronto vaya a dañar su trabajo. Y por eso el alfarero dice que después de que la vasija se forma, la mete al horno. Y allá en el horno, allá es donde la vasija es probada. Allá es donde la vasija se fortalece. Allá es donde la vasija queda fuerte. Allá es donde la vasija, si se cae,
con nosotros, mis amados. Aunque a veces estamos en un punto donde quizás parece que ya todo es color de rosa, pero no es así. Y entonces vemos que las cosas no nos salen bien y volvemos atrás. Y muchas veces decimos, estaba mejor allá cuando no conocía de Dios, estaba mejor allá cuando yo era rumbero y cuando hacía y deshacía, y volvemos atrás. Pero ahí, en ese punto era donde Dios te quería formar. En ese punto era donde Dios quería que fueras fuerte y valiente. Cuando dice que la mete al horno, es precisamente por ello que tenemos que entender la palabra y la ilustración que Dios le decía a Jeremías para que le mostrara a su pueblo. Aleluya. Qué bonito. Dice, así como el alfarero trabaja en el barro, Dios trabaja contigo y conmigo. Él quiere purificarnos. Él quiere sacar de nuestras vidas las piedras que nos detienen, todo ese rencor, todo eso que no le agrada a Dios, las raíces de amargura. Dios quiere sacarlas. Por eso cuando el alfarero saca todo ello y empieza a moldear, duele porque nos va sacando lo que no le agrada a Él. Por eso dice que es importante la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Por eso es importante cuando venimos y escuchamos la palabra, porque nos vamos lavando, limpiando. Nuestro espíritu se lava, se limpia con la palabra. Dios quiere sacar de nosotros esas hojas secas de una vida marchita y sin esperanza. Dios quiere sacar de nosotros todo ello. Dios quiere sanar las heridas de nuestro corazón, las heridas del pasado, y llenar esos vacíos que tenemos, que muchas veces no hemos perdonado, pero tenemos ese dolor, y cada vez que recordamos lo que nos hicieron, tenemos ese vacío y lloramos. Dios quiere llenarlo. Pero por eso el alfarero, cuando está formando esa vasija, esos vacíos los tiene que llenar, moldeando. Y por eso duele, por eso el alfarero, el barro, en ese momento le duele. A nosotros nos duele, porque nuestra naturaleza pecaminosa, traemos todo ello, traemos todo ese pecado. Dios quiere centrar nuestras vidas, que seamos balanceados, que haya un equilibrio en nuestras vidas, que Él ponga una balanza y pueda ver que realmente valemos lo que pesamos. Dios quiere que seamos precisamente esas personas equilibradas, pero debemos permitirle al alfarero que pueda moldear nuestras vidas. Debemos permitirle al alfarero que trabaje nuestro barro, que nos trabaje con su palabra, que nos enseñe, que nos moldee. Debemos permitírselo, mi amado hermano y mi amada hermana. Esta palabra, yo sé, es hermosa y a mí me quebranta. Y a mí me quebrantaba porque muchas veces creemos que ya estamos listos y nos creemos que ya estamos completicos y que nuestro proceso finalizó. Pero ahí donde el proceso va más allá de la mitad del proceso, es donde la vasija se puede caer y se puede perder. Cuando nos creemos seguros. Por eso el Señor dice, a veces nos creemos más, quizás de pronto, de verdad que en nuestra humanidad nos creemos tan seguros de nosotros mismos. Y dice que el que esté firme, mira que no caiga. Mire que no caiga, el que cree estar firme, porque quizás de pronto aún nosotros o todos los seres humanos a veces nos creemos que ya estamos firmes, que ya estamos bien, pero en ese punto es donde la vasija se puede echar a perder en las manos del alfarero. Dice que Él nos quiere levantar, recordemos, Él nos quiere levantar. Cuando la vasija va levantándose con el proceso y va mirando hacia arriba, Él quiere levantarnos y ponernos en alto. Que crezcamos mirando a Dios,
que crezcamos en el conocimiento de Dios y en la palabra, que crezcamos en nuestro espíritu y en una vida santa, como Dios quiere ver esa vasija. Él quiere que crezcamos, aleluya, pero Él quiere darnos esa forma y llevarnos a poder Él ver su obra de arte. Él quiere ver esa vasija terminada. Y el barro no debe resistirse, el barro debe aceptar que el alfarero la moldee. Aleluya. Dice que Él quiere hacernos fuertes y resistentes ante todo dolor y toda prueba. Él nos quiere, por eso Él nos pasa esa vasija y la mete al horno para que sea resistente. Así quiere hacerlo con nosotros. Él quiere formarnos para que cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, estemos fuertes. Eso quiere el alfarero contigo y conmigo. Aleluya. Dios quiere que seas una vasija de honra para poderte usar. Él no va a usar una vasija rota. Él no va a usar una vasija con grietas. Él no va a usar una vasija sucia. Él no va a usar una vasija que se echó a perder en sus manos. Él quiere usar una vasija de honra. Eso quiere Dios contigo y conmigo. Quiero que se pongan sobre sus pies. Quiero que se pongan sobre sus pies. Y vamos a decirle a Dios gracias. Aleluya. Quiero que escuchen esta canción. A mí por lo menos me quebrantó. Aleluya. Y a mí me ha quebrantado muchas veces cuando escucho. Porque a veces Dios es nuestro alfarero y a veces no valoramos ese trabajo que Él está haciendo con nosotros y no nos dejamos moldear. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Dios. Sí, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Aleluya. Y quiero que aprendas también a perdonar. Así es, Padre. Padre, perdónanos, Señor, porque como vasijas en tus manos somos. No nos dejamos moldear. Perdónanos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero